Mundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al abogado Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral. Abogado Aguinaga, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Un saludo a usted, a toda la audiencia y quienes le siguen a FM Mundo. Gracias a usted por estar junto a nosotros en este espacio. En las últimas horas, abogado, ha habido algunas inquietudes de actores políticos con referencia pues a los resultados de las elecciones seccionales, más específicamente al manejo que se ha dado en el escrutinio. ¿Qué decir de esto? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en primer lugar, no debió haber ocurrido nunca este tipo de situaciones, porque la obligación principal del órgano electoral administrativo, del Consejo Nacional Electoral, es garantizar la transparencia de las elecciones, la integridad del proceso electoral, y debió haberse preveído en base a un proceso de control de calidad, de supervisión, de que no se produzcan ningún tipo de error ni de falla. Para eso hay un manual de procesos, evidentemente en el sistema de impresión, tanto de papeletas como de actas. Adicionalmente a esto, debió haberse previsto una auditoría informática en la que intervengan los sujetos políticos, los partidos, la sociedad civil, y darle transparencia y claridad al proceso. No es posible que luego del 5 de febrero se vuelvan a contar votos en 6 provincias como se ha anunciado, derivado supuestamente de un error en la impresión de las actas o en el traslape de candidatos. Eso significa que sencillamente que los votos de un candidato fueron en favor de otro candidato. ¿Y quién garantiza a la sociedad, a la ciudadanía, al país, que eso no ocurrió en otras jurisdicciones? Así es, justamente ese error de impresión. Ayer conversábamos sobre esto con Guillermo Celi. El problema es grave y obviamente genera la incertidumbre, la duda de muchos de los candidatos. Otro tema que hablamos ayer con el presidente del movimiento Suma fue las inconsistencias que nos aseguró se encontraron en aproximadamente 200 actas en Cotopaxi, tomando en cuenta que la diferencia entre su candidato, que es César Umajinga, y Lourdes Tibán, es mínima. Ayer él nos decía de apenas el 0.87%, por lo tanto es fundamental que se haga pues un buen conteo de votos. Ellos aseguran que han ganado la prefectura según sus actas. ¿Qué decir de esto, de estas inconsistencias que además se han presentado? Ya no es el tema de la impresión, sino es algo distinto que también afecta a algún candidato que está pues muy cerca de quien venció en las elecciones anteriores. Efectivamente, María del Carmen, aquí el tema tampoco deben producirse inconsistencias, porque un acta es un proceso de sumatorias, ¿no? Hay 300 electores, el ausentismo son 60, son 240 votantes, 40 entre nulos y blancos, 200 votos válidos que se suman. O sea, no tiene por qué equivocarse. Eso arroja por las inconsistencias numéricas, por fallas en la sumatoria, por falla en transcribir la votación de los auxiliares al acta de escrutinio, pero también pueden ser deliberadas las fallas. Y justamente genera esta consecuencia de las inconsistencias. A mí lo que siempre me ha preocupado es que, en primer lugar, este tema de las inconsistencias está mal regulado en el Código de la Democracia. Entonces deja muy abierto o muy cerrado, es muy discrecional. Debería haber causales expresas respecto a las inconsistencias numéricas, a los errores, a la rectificación de errores de cálculo, que debería hacerlo el propio sistema, pero adicionalmente se habla de miles de inconsistencias. Quiere decir que el sistema
tanto electoral, de procedimiento del día de elecciones como el sistema informático, deben arrojar una comparación, una auditoría, de tal suerte que no se produzcan. Y esto genera la duda en la ciudadanía. Y vienen estas voces de fraude, de irregularidades, de desconfianza en el proceso electoral. Por ejemplo, algo que nos comentaba ayer Guillermo Celi y que me gustaría analizarlo con usted, es el tema de que el hermano de Lourdes, Tibán, es el asesor jurídico de la delegación del CNE en Cotopaxi, pero eso no debería haberse dado. Bueno, las relaciones de familiaridad, candidatos y los servidores públicos electorales, digamos, es una realidad, existen no solo en Cotopaxi, existen en algunas otras jurisdicciones. Debería justamente regularse algún tipo de suspensión temporal, porque tampoco se puede afectar el derecho del servicio público, pero sí alguna suspensión temporal o que no entre en conflicto de intereses su función con la vinculación de consanguinidad o de afinidad. Eso sí debe regularse, desde luego, porque también genera sospechas, genera dudas. Y ya digo, lo que a mí más me preocupa es que la votación del candidato A le pongan al B y el del B al A, y no hay inconsistencia numérica, no modifica ningún resultado del acta. Lo que está modificando es el resultado de la expresión soberana de la voluntad popular. No solamente hay pues esta desconfianza que ha surgido en el tema de los escrutinios, sino también desde antes. Hablemos un poco de lo que fue la precampaña, es decir, esta campaña anticipada que se dio por parte de muchas organizaciones políticas. Esto se dio a vista y paciencia pues del Consejo Nacional Electoral, pero es parte del control y de hecho está claramente estipulado en el Código de la Democracia todas las prohibiciones que se dieron, y sin embargo el CNE dijo que pues no tenía los recursos en ese momento como para controlar de forma eficiente. María del Carmen, una de las deficiencias de este proceso electoral ha sido la falta de controles. Todo. Es decir, no se ha controlado como establece la Constitución. La Constitución, el artículo 219, en el numeral 1, dice que es función, competencia del órgano electoral organizar, dirigir, vigilar y garantizar el proceso electoral. En el numeral 3, controlar la propaganda electoral. En el numeral 6, reglamentar la ley. Es decir, pudieron haber reglamentado todo tipo de controles, ¿no es cierto? Y aquí lo que ha habido es una omisión en el cumplimiento de las responsabilidades de parte del Consejo Nacional Electoral, porque es su obligación buscar condiciones de participación política electoral en condiciones de equidad. No puede ser posible que no se haga nada. Y el Código de la Democracia tiene un principio de colaboración o colaborativo obligatorio. Es decir, si las capacidades del Consejo Nacional Electoral no lo dan, puede disponer el auxilio y la colaboración de otros entes públicos, de la Fiscalía, de la UAPE, del SRI, de la Fuerza Pública, Policía, militares, de la estructura judicial, es decir, de la estructura que requiera para ejecutar el control. Y si no hubo control, por ejemplo, en redes, en plataformas digitales, están confundiendo las terminologías. Lo que se prohibió, digamos, lo que se reguló el 3 de febrero del 2020 es que el Estado no financia la promoción electoral en redes sociales, pero no dijo que el órgano electoral no controle las redes sociales o no controle las plataformas digitales. Hoy la promoción electoral en radio, prensa, televisión digital y vallas publicitarias pasa a ser marginal frente a la competencia que se da en redes sociales y en plataformas digitales. Es decir, la norma es controlar. Entonces la norma, abogado Aguinaga, sí establece que haya ese control, que se pueda dar ese control en las redes sociales, porque esto ha sido algo muy discutido. Desde luego,
pueden regular, pueden reglamentar, pueden o debieron haber tomado contacto oportunamente con los administradores y dueños de las plataformas digitales. Porque yo le hago una pregunta a María del Carmen. ¿Las plataformas digitales pasan gratis esa publicidad, esa Obviamente promoción? no, claro. No. ¿Quién pagó eso? Deben haber pagado a alguien. Y capaz que el pago hasta es desde el exterior. ¿Cómo lo comprueban? Entonces, para eso hay que reglamentar. Para eso hay que tomar resoluciones de tipo administrativo, ¿no? Acciones de tipo electoral a efectos de que se le informe al órgano electoral, digan quién contrató, quién pagó, de dónde vino porque además está prohibido los aportes extranjeros. Entonces, alguien debe haber contratado la publicidad y promoción en plataformas digitales. Y en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si hay la contratación, es causal de descalificación. Es decir, el CNE también debería, según lo que usted está diciendo, investigar de dónde salieron los recursos de las campañas, que es algo que obviamente es parte de sus responsabilidades, pero no lo hace simplemente porque no lo maneja de forma adecuada, no tiene ningún impedimento para hacerlo. Exactamente, no hay ningún impedimento para hacerlo. Se está confundiendo juzgamiento con control. El juzgamiento, que es de la cuenta que le presentan los partidos 90 días después de terminado el proceso. Pero hay que juzgar lo que dicen los partidos que han gastado y que está bancarizado. En cambio, la labor de control es todo. Y eso es lo que falló aquí. Aquí falló control del órgano electoral, administrativo del Consejo en las etapas fundamentales del proceso. Claro. Falló el control también de los sujetos políticos, control electoral de las elecciones, el día de la mesa, el día del escrutinio, control de los proponentes y de los que estaban a favor del sí, del no, del referendo. Es decir, aquí no ha habido controles, y cuando no hay controles, quien tiene la capacidad tecnológica, quien tiene los recursos económicos, quien tiene recursos de estructura política, va a tener triunfo. Es un triunfo legal, desde luego, pero puede haber vicios de ilegitimidad. ¿Por qué? Porque se les permitió un exceso de libertad en la promoción, en la propaganda electoral, en la participación política electoral, y no hubo un equilibrio en las condiciones de participación. Entonces, ahí se rompe la equidad electoral. Entonces, no se garantiza la integridad de las elecciones. Entonces, y ya para finalizar esta entrevista, sí se justificaría ese anuncio que han hecho ya algunos asambleístas de llevar a los consejeros del Consejo de Naciones del CNE a un juicio político. Por ejemplo, es el caso de Fernando Villavicencio, que dice que los llevaría a juicio político por incumplimiento de funciones en el proceso electoral, pero no solamente él, también Fernando Cedeño de UNES dijo que están evaluando esa posibilidad de llevarlos a juicio político, sobre todo a Diana Tamaín, por el tema de los exit poll, y también por Pachacutic. Mario Ruiz ha dicho lo mismo por las irregularidades que se han presentado. Bueno, justamente cuando no se cumple a cabalidad con las responsabilidades, caben responsabilidades políticas, responsabilidades de tipo administrativo, civiles, pero la fundamental responsabilidad que hoy tiene el Consejo Nacional Electoral es esclarecerle al país qué es lo que está pasando con estos conteos, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? No es una simple declaración de un error en el acta, tiene que ser demostrado, tiene que ser evidenciado para darle transparencia y tranquilidad a las elecciones. Esto no debió haber ocurrido nunca, y con justa razón van a haber actores políticos que van a decir no se cumplió con toda la normativa electoral y aquí hay un incumplimiento. Pero también debo advertir a la sociedad que a veces estos anuncios de enjuiciamiento político tienen cola, es decir,
constituyen amenazas para lograr algo. Pero se quedan solo Entonces, en eso. Se quedan solo en eso, porque ese es el juego político que tienen o han tenido siempre con relación al organismo electoral. Estaremos pues pendientes de lo que ocurre en los próximos días, pero usted lo dijo claramente, el papel del Consejo Nacional Electoral es garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral, y eso pues ha dejado mucho que desear en el presente proceso. Le quiero pues agradecer al abogado Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, por habernos acompañado en este espacio informativo. Gracias a usted, muy gentil.